Buenas tardes. Hoy venimos a hablarle acerca de la Ley 842 de 2003, en especial del título 4, Código de Ética para el ejercicio de la ingeniería en general y sus profesiones afines y auxiliares. El título 4 dispone de 3 capítulos, los cuales están regidos mediante diferentes artículos pertenecientes a la Ley 842 de 2003. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 29. Postulados éticos del ejercicio profesional. El ejercicio profesional de la ingeniería en todas sus ramas debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines que lleven al ingeniero a enaltecerlo. Deben estar ajustados a las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su código de ética profesional, el cual está adoptado mediante la Ley 842 de 2003 y será el marco del comportamiento profesional del ingeniero en general, y su violación será sancionado mediante el procedimiento en el presente título. Artículo 30. Los ingenieros, sus profesionales afines y sus profesionales auxiliares son denominados por el artículo como profesionales para efectos del Código. Capítulo 2. Sobre los deberes y obligaciones de los profesionales. Artículo 31. Deben cumplir con los requerimientos, citaciones y diligencias del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería o sus consejos regionales o seccionales. Deben cuidar los bienes, valores, documentación e información que se le encomiende en su ejercicio profesional, evitando la sustracción, destrucción, uso indebido o ocultamiento según los fines que se le haya destinado. Por ejemplo, la distribución ilegal de un software, el uso lucrativo de una herramienta libre, ocultar documentos públicos, suministrar documentos privados, el uso indebido o inautorizado de la propiedad intelectual de otra persona. Si se trata de una investigación policial o del Consejo Profesional Nacional, el profesional debe permitir el acceso a los lugares y documentos. Además, se debe denunciar cualquier incumplimiento a este código ético. Artículo 32. Prohibiciones generales a los profesionales. A continuación se nombran cada una de las prohibiciones dadas para los profesionales. Primero, no se puede nombrar, elegir o dar posesión para el desempeño de un cargo privado o público que requiera ser desempeñado por profesionales de la ingeniería a personas que ejerzan ilegalmente la profesión. Segundo, permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones reguladas por esta ley. Tercero, solicitar o aceptar comisiones en dinero o especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, sociedad, institución, etc., para que él preste sus servicios profesionales salvo autorización legal o contractual. Cuarto, ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias contra superiores, subalternos, compañeros de trabajo, socios, etc. Quinto, el reiterado o injustificado incumplimiento de las obligaciones que se haya contraído. Sexto, causar intencional o culposamente daño o pérdida de bienes, elementos, equipos, herramientas o documentos que hayan llegado a su poder por razón del ejercicio de su profesión. Séptimo, incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo o obstacular su ejecución. Octavo, solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona gratificaciones o recompensas en razón del ejercicio de su profesión, salvo autorización contractual o legal. Octavo, participar en licitaciones, concursar o suscribir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de la ingeniería, estando incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades que establece la Constitución y la ley. Las demás prohibiciones incluidas en la presente ley y normas que la complementen y reglamenten. Artículo 33. Deberes especiales de los profesionales para con la sociedad. Está compuesto de 10 literales. Los literales A, B y C han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-570-04. Literal D habla de estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta. También se tendrá en cuenta los impactos que se genere sobre el entorno socioeconómico, los ecosistemas, y se mirará cuál es la mejor alternativa para contribuir al desarrollo de un medio ambiente sano. El literal E
consiste en rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables para el entorno humano y la naturaleza, tanto en espacios abiertos como en el interior de edificios, evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en largo plazo. El literal F habla de ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a actividades partidistas. Literal G. Este consiste en ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en caso de una calamidad pública, en la cual su perfil profesional le permita hacer acción sobre esta. El literal H consiste en proteger la vida y la salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios en la ejecución de un trabajo. El literal I consiste en abstenerse de emitir conceptos profesionales sin tener la convicción absoluta de estar debidamente informados al respecto. El literal J consiste en velar por la protección de la integridad del patrimonio nacional. Con esto termina el artículo 33 del capítulo número 4, el cual pertenece a la ley 842. Artículo 34. Prohibiciones especiales a los profesionales respecto a la sociedad. A. Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes o aceptar tareas que excedan la incumbencia que le otorga su título o su propia preparación. Ejemplo, aceptar o ofrecer contratos que no cumplan con las prestaciones de cesantías, pensión, salud, primas, vacaciones o caja de compensación. Igualmente, a personas que no hayan obtenido el título requerido, que sean estudiantes o profesionales de otras áreas. B. Imponer su firma a título gratuito en planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes, solicitud de licencias urbanísticas, solicitud de licencias de construcción y toda otra documentación relacionada con el ejercicio profesional que no hayan sido controladas o ejecutadas personalmente. Esto se hace con el fin de evitar falsificaciones y corrupción. Artículo 35. Deberes de los profesionales para con la dignidad de sus profesiones. Primero, respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos de estas profesiones, así como denunciar todas sus transgresiones. Segundo, velar por el buen prestigio de estas profesiones. Tercero, sus medios de propaganda deberán ajustarse a las reglas de la prudencia y el decoro profesional sin hacer uso de medios de publicidad con avisos exagerados que den lugar a equívocos sobre su especialidad profesional. Artículo 36. Prohibiciones a los profesionales respecto de la dignidad de sus profesionales. En ese artículo habla recibir o conceder comisiones, obtener o acordar designaciones de índole profesional u otros beneficios ilegales. Son prohibiciones de este mismo. Artículo 37. Deberes de los profesionales para con sus colegas y demás profesionales. A. Deben abstenerse a emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de algún colega, señalando errores profesionales en que presuntamente haya incurrido, a no ser de que ello sea indispensable por razones ineludibles de interés general, o que se le haya dado anteriormente la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas actuaciones y errores, haciendo dicho profesional caso omiso de ello. Por ejemplo, en una obra, una licitación o un proyecto en el que puedan estar en riesgo la vida de las demás personas o el patrimonio del Estado, si un profesional se equivoca y no corrige su error, otro profesional puede demostrar públicamente que el anterior está equivocado con el fin de evitar perjuicio sobre las demás personas involucradas. B. Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando se emitan conceptos sobre la actuación de los demás profesionales. C. Fijar para los colegas que actúan como colaboradores o empleados suyos salarios honorarios, redistribuciones o compensaciones justas y adecuadas acordes con la dignidad de las profesiones y la importancia de los servicios que prestan.
para de esta forma dar un salario justo dependiendo de la cantidad de preparación, de estudios o de experiencia que tenga el profesional, incluyendo el trabajo por horas extras, horas nocturnas y demás. D. Respetar y reconocer la propiedad intelectual de los demás profesionales sobre sus diseños y proyectos. Artículo 38. Prohibiciones a los profesionales respecto de sus colegas y demás profesionales. Primero, no se puede utilizar sin autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en trabajos profesionales propios los estudios, cálculos, planos, diseños y software y demás documentación pertenecientes a aquellos, salvo que la tarea profesional lo requiera. Caso en el cual se deberá dar aviso al autor de la utilización. Segundo, difamar, denigrar o criticar injustamente a sus colegas o contribuir en forma directa o indirecta o perjudicar su reputación o la de sus proyectos o negocios con motivo de su actuación profesional. Tercero, usar métodos desleal con sus colegas. Cuarto, designar o influir para que sean designados en cargos técnicos que deban ser desempeñados por los profesionales de que trata el presente código, a personas carentes de los títulos y calidades que exigen legalmente. Quinto, proponer servicios con reducción de precios luego de haber conocido las propuestas de otros profesionales. Sexto, realizar trabajos de otro profesional sin conocimiento y aceptación previa al mismo, a menos que se haya separado completamente del trabajo. Artículo 39. Deberes de los profesionales para con sus clientes y el público en general. Este consta de 4 literales. El literal A dice: mantener el secreto y reserva respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él se realizan, salvo obligación legal de revelarla o requerimiento del Consejo Profesional respectivo. La Corte Constitucional se ha declarado inhabida de fallar sobre este literal por la ineptitud de la demanda. El literal B habla: manejar con honestidad y pulcritud los fondos que el cliente le confiere con destino a desembolsos exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas claras, precisas y frecuentes, todo ello independientemente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes vigentes. C. Declarar toda su actitud y tender con la mayor diligencia y probidad los asuntos encargados por su cliente. D. Los profesionales que dirijan el cumplimiento de contratos entre sus clientes y terceras personas son ante todo asesores y guardianes de los intereses de sus clientes y en ningún caso les es lícito actuar en perjuicio de aquellos terceros. Artículo 40. Prohibiciones a los profesionales respecto de sus clientes y el público en general. A. Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico o social, sea de dudosa o imposible cumplimiento, o los que por circunstancias de idoneidad personal no pudiera satisfacer. Si el profesional no cuenta con la preparación suficiente, no debe ofrecer sus servicios para actividades que no puede llevar a cabo, o si su salud se lo impide, o su residencia actual, o cualquier situación personal. B. Aceptar para su beneficio o el de terceros comisiones, descuentos, bonificaciones u otras análogas ofrecidas por proveedores de equipos, insumos, materiales, artefactos o estructuras, por contratistas y o por otras personas directamente interesadas en la ejecución de los trabajos que proyecten o dirijan, salvo autorización legal o contractual. El incumplimiento de esta será claramente un hecho de corrupción. Artículo 42. Prohibiciones a los profesionales que se desempeñen en calidad de servidores públicos o privados. Este consta de 3 literales. El literal A: participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales de colegas que quienes se tuviesen vinculación de parentesco hasta el grado fijado por las normas de contratación pública o vinculación societaria de hecho o de derecho. La violación de esta norma se imputará también al profesional que acepte tal evaluación. Los otros literales. El B
y el C han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-570-04. Artículo 43. Deberes de los profesionales en los concursos o licitaciones. A. Los profesionales que se dispongan a participar en un concurso o licitación por invitación pública o privada y consideren que las bases pudieran transgredir las normas de la ética profesional, deberán denunciar ante el Consejo Profesional respectivo la existencia de dicha transgresión. Las transgresiones son las que se contemplan en el artículo de prohibiciones en los concursos y licitaciones. Artículo 44. De las prohibiciones a los profesionales en los concursos o licitaciones. Los profesionales que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o licitación deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en las bases del concurso o licitación. Capítulo 3. De las inhabilidades e incompatibilidades de los profesionales en el ejercicio de la profesión. Este consta de un solo artículo. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio. Este artículo 45 consta de 3 literales. Se incurrirá en faltas graves cuando los profesionales que actúen simultáneamente como representantes, técnicos o asesores de más de una empresa que desarrolle idénticas actividades y un mismo TESMA, sin expreso consentimiento de autorización de las mismas para tal actuación. B. Los profesionales que en ejercicio de sus actividades públicas o privadas hubiesen intervenido en determinado asunto, no podrán luego actuar o asesorar directo o indirectamente a la parte contraria en la misma cuestión. La Corte Constitucional se declaró inhabida de fallar este literal por ineptitud de la demanda en la sentencia 570-04. C. Los profesionales no deben intervenir como peritos o actuar en cuestiones que comprendan las inhabilidades e incompatibilidades generales de la ley. Un ejemplo para los ingenieros electrónicos en el área de telecomunicaciones es determinar dónde va a ser la instalación de una antena de emisión radial. Cuando se determina que las zonas rurales son las más adecuadas y las densidades de potencia están en unos rangos establecidos, se está haciendo cumplimiento al artículo 33 de la Ley 842, donde el artículo 33 habla de los deberes especiales de los profesionales para con la sociedad. En el literal D se tienen en cuenta las complicaciones y las afectaciones que se le pueden hacer al medio ambiente o a una comunidad.